Buenos días, hermanos. Comenzamos otra semana más y nos ponemos en las manos de nuestro Dios para que Él se glorifique en este día. Padre amado y Dios nuestro, bendecimos, alabamos, exaltamos, glorificamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ponemos este día, esta semana en tus manos. Queremos, Señor, obedecerte, queremos agradecerte también que tú permaneces para siempre, que tú cumples tus promesas y a pesar de quiénes somos y lo que hacemos, tú nos amas tanto que has entregado a tu Hijo para ser el Salvador de todos aquellos que ponen su fe y su confianza en ti. Ayúdanos, Dios nuestro, a testificar, a hablar de ti a todas las personas que no te conocen. Oramos por nuestro país para que tú obres en las vidas de tu pueblo, para que haya un despertar para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros trabajos, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La semana pasada usábamos el pasaje también de esta carta primera a los tesalonicenses, de este capítulo 4, pero los versículos del 13 al 18. En la vida cristiana hay normas y aparecen en el pasaje que hemos leído. Hemos leído acerca de cómo debe ser la norma o la vida del cristiano. Debemos amarnos unos a otros. El amor fraternal. No tenéis, dice el apóstol, necesidad de que os escriba, porque en eso os debéis ocupar y debemos ocuparnos de obedecer los mandamientos de Dios. Pablo ofrece 5 enfoques de la santidad en la oración. En primer lugar, él dice, Dios nos ha llamado a santificación. Al principio del capítulo, Pablo exhorta a los recién convertidos de Tesalónica para que santifiquen su cuerpo a base de mantenerse lejos o apartados de la fornicación, porque esta es una amenaza constante contra la santidad. Dios es santo y para disfrutar de una comunión íntima con Él, Pedro exhorta a los creyentes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios residía en el lugar santísimo. Este era el santuario más interior del templo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote y solo una vez al año. A todos los demás les estaba prohibido hacerlo. Así que cuando este sumo sacerdote tenía que ministrar allí, existía un elaborado método para que purificara todo su cuerpo antes de hacerlo. Antes de que entrara se le ataba al tobillo una cuerda especial, porque si no había confesado todos sus pecados, si no se había limpiado para entrar en el lugar santísimo, Dios lo dejaba sin vida, mientras se hallaba él solo en el lugar santísimo. Por eso tenía una cuerda amarrada al pie para que los otros sacerdotes, si no salía, pudieran tirar de él. Dios nos exige y nos pide a nosotros que
ahora que nos estamos acercando al regreso de Él, debemos acercarnos con corazón sincero, limpias nuestras conciencias. Debemos aceptar, habiendo confesado nuestro pecado, el perdón que Dios ofrece. Todo lo que necesitamos para nuestra santidad es pedir perdón, y pedir perdón una sola vez. En segundo lugar, debemos aumentar nuestro amor por los demás cristianos. Este párrafo que he leído de la carta de Pablo a los Tesalónicas dice que el amor es el primer fruto que obra en nuestra vida. Y si en su iglesia hay alguien contra quien tú tienes raíces de amargura o tienes distancia o, como decimos simplemente, una arena en el zapato cada vez que lo ves, pídele a Dios que te perdone y que reemplace la amargura por amor. En tercer lugar, el apóstol dice aquí la tercera característica: aspira a tener tranquilidad. Es decir, que el anhelo de tu corazón sea mantenerte en paz. La vida agitada es característica de los que no tienen una relación personal con Dios y sufren estrés. Carecen de paz en el corazón. Mientras más tiene dentro una persona, menos ruido quiere en el exterior. Mientras más nos acercamos al final de nuestra vida, más tendremos que esperar que este mundo falle más y más. En cuarto lugar, os quiero decir que debemos ocuparnos, dice ahí el apóstol, de vuestros trabajos, de vuestros negocios, en el versículo 11. Eso es santidad, en que nos dediquemos a nuestros propios asuntos, sabiendo que lo que estamos haciendo para el Señor lo estamos haciendo. Debemos evitar la crítica, la murmuración, el chisme. Debemos permitir que cada cual tenga su propia vida en Cristo. Recuerdo a Jesús allí en Juan 12 cuando Él lava los pies de sus discípulos, y a veces pienso en nosotros que nosotros a veces como cristianos nos dedicamos a ensuciar la manera de vivir y el andar de otros hermanos. En quinto lugar, debemos trabajar con nuestras manos. La Biblia nunca ha bendecido, ni Dios bendice la pereza. De hecho, enseña sobre todo y ante toda perspectiva, y ante la perspectiva de que Él vuelve, que los que trabajan no le deben proporcionar nada al que trabaja. Repito, los que trabajan no le deben proporcionar nada al que no trabaja. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 3, 10. Recuerdo que mi abuela decía en gallego sobre la pereza: "Pereciña, queres pan?" Y contestaba la pereza: "Sí, señora, si mo dan." Y le decía: "Pues ves a buscar o coitelo, el cuchillo." Y le dice: "No, señora, no o quero." Es decir, la pereza, Dios no bendice la pereza, ni la quiere en medio de su pueblo. Así que os estoy invitando a que para vivir una vida de santidad, para vivir lejos de la miseria, la maldad y la violencia de este mundo, nosotros debemos por todos los medios de vivir una vida limpia que agrade a Dios. La razón de estos 5 retos que os he mencionado es llamarnos a recordar que el mundo que nos rodea nos está observando. Cuando nos pronunciamos a favor de Jesucristo y lo damos a conocer en nuestro trabajo, en nuestra escuela, la gente del mundo espera que nosotros vivamos bien y que trabajemos bien. No como cuando está el patrón mirando, sino cuando no está el patrón somos más eficientes que cuando él está presente. Debemos conducirnos honradamente para con los de afuera y no tener necesidad de nada. En otras palabras,
el cristiano no debe disfrutar de lujo, de vivir como si viviera para él solo. A los cristianos se nos exhorta y se nos manda ser así. Nuestro caminar debe corresponder con nuestro hablar. Y Dios permite que sea así en nuestras vidas. Leí acerca de una joven que se había propuesto seducir a un hombre cristiano que trabajaba en su oficina. Él le había testificado con la esperanza de poder llevarla a Cristo. Durante semanas ella lo trató de seducir. Él actuó con bondad sin humillarla nunca, pero siempre igualmente decidido a permanecer fiel a su Señor y a su esposa. Es más, tuvo el cuidado de que nunca lo hallaran en una situación que fuera ni ligeramente comprometedora. Por fin, la joven admitió frustrada: usted debe ser auténtico. Lo era. Sabía que no era perfecto, pero estaba decidido a vivir cada día de tal forma que si su Señor volvía de repente a buscarlo, él estuviera limpio para estar en su presencia. Padre Celestial, perdónanos porque tantas veces no hemos vivido a la altura de tus normas. Queremos ser fieles a tu Hijo. Queremos hacer visible a tu Hijo y su carácter y el fruto del Espíritu en nuestras vidas para hallarnos bien el día de su venida. Haznos fuertes, capacítanos para que podamos dar testimonio a los de afuera, constante y fiel, de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre estamos orando. Amén.